Existen historias más allá de Jack y Rose. Dicen que el mar no guarda secretos, pero hay voces que nunca quiso devolver. Entre las olas y el silencio están las cartas que el tiempo no pudo hundir. Y esta fue una de ellas. Han pasado 83 años y aún puedo sentir el peso del abrigo sobre mis hombros. El mismo abrigo que llevaba aquella noche, la noche en que el mundo se rompió en 1000 pedazos de hielo y silencio. Nunca quise volver a tocarlo. Quedó guardado en un baúl, bajo el polvo del tiempo, junto a los recuerdos que uno aprende a no despertar. Pero hoy, el hilo se soltó. Una costura se rompió, como si el propio abrigo hubiera decidido hablar. Puse la mano en el forro y sentí algo duro, frío. Era su anillo, y junto a él, una carta, doblada con el cuidado de quien sabe que está escribiendo sus últimas palabras. Mi querido Thomas, si algún día lees esto, es porque el destino fue más rápido que nosotros. Leí las primeras líneas, y el mar volvió a resonar dentro de mí. Cada palabra era un regreso a la cubierta, el frío, sus ojos brillando bajo las estrellas. Todo volvió, e incluso el miedo. Costa oeste de Irlanda, 1911. La aldea despertaba bajo un cielo de plomo, cuando las primeras redes emergían del mar y las ventanas aún guardaban fragmentos de sueños inconclusos. El olor a sal y turba recorría los callejones como una oración susurrada por los antepasados, y el viento, ese vigilante eterno, deslizaba los dedos sobre los charcos como quien busca recuerdos ahogados. Fue en este escenario de piedra y espuma donde dos destinos comenzaron a entrelazarse. Un carpintero cuyas manos hablaban por él y una maestra de mirada que leía el mundo despacio, cada uno llevando un universo secreto que el otro aún no había aprendido a descifrar. Thomas construía de cara al mar. Las tablas mojadas cedían a su insistencia silenciosa, y los barcos, cuando reposaban sobre los rieles de madera, parecían rendirse a sus correcciones como los animales mansos aceptan el freno. Era un hombre de pocas palabras, no por timidez o ausencia, sino por un respeto profundo hacia aquello que no puede apresurarse. La maduración de la madera, el cambio del viento, el gesto que busca la perfección sin alardes. Llevaba en la mirada una esperanza sólida, de esas que se levantan tabla por tabla. Una casa que aún no existía, un camino que aún no se revelaba, pero que él presentía bajo la piel como un mapa invisible de lo que estaba por venir. Margaret salía cada mañana de la pequeña escuela erigida junto a la iglesia de piedra. Llevaba los libros apretados contra el pecho y sobre el vestido claro una bufanda azul que el viento insistía en robar. Los niños del puerto la seguían entre risas y secretos de infancia, y ella, con paciencia infinita, acogía aquel bullicio inocente con la misma ternura con que recogía conchas en la orilla del mar. Aquella mañana, como tantas otras, Thomas la vio pasar y casi la saludó. Casi, porque ciertas palabras, cuando nacen, tienen la fragilidad de un brote verde, y se necesita tiempo para que reúnan el valor de transformarse en árbol. La lluvia descendió en hilos delicados, no para empapar, sino para recordar que la isla respira a través de esas grietas. Una ráfaga más fuerte arrancó la bufanda de Margaret, que salió danzando sobre el barro como una ala perdida. Thomas dejó el formón y corrió. Atrapó la tela antes de que se perdiera entre las piedras húmedas. Se la devolvió en silencio y ella agradeció con una sonrisa fugaz, de esas que iluminan una calle entera sin que nadie lo note. Él ofreció su abrigo. Ella lo rehusó con delicadeza. No era el frío lo que la asustaba, sino lo que permanecía no dicho. Él no supo responder. Prefirió guardar aquella frase en el mismo lugar donde guardaba los clavos más preciados. Después de aquel encuentro, comenzaron a reconocerse a la distancia. Había un saludo tímido, un gesto que interrumpía el ritmo del día, y pronto pequeñas conversaciones comenzaron a brotar entre el sonido de las olas y el crujir de las vigas de madera. Margaret hablaba de los libros, de cómo las palabras a veces pesaban más que las propias cosas,
de cómo los niños veían la vida sin las sombras que los adultos suelen inventar. Thomas hablaba de las vetas de la madera, de la obstinación de los botes, de cómo una embarcación solo se descubre a sí misma cuando enfrenta su primera tormenta. Poco a poco, cada uno comprendió que el otro era una especie de puerto, aquel donde uno puede llegar sin fanfarria, donde la marea no exige explicaciones. Llegaron largas tardes de otoño, con el sol oblicuo dibujando el polvo en el aire, y caminaron uno al lado del otro sin nombrar aquello que se anunciaba. Margaret tenía una manera de mirar el horizonte que no era de ausencia, sino de escucha profunda, como si el horizonte susurrara y ella se inclinara para entender. Thomas, sin el valor de decir «quédate», decía «ven a ver esto», y le mostraba la curva perfecta de una quilla, el encaje preciso de un espejo de popa, el calor que sube de la madera, cuando la lija encuentra el sentido justo de las fibras. Ella sonreía, y él aprendía el valor de una sonrisa que no promete mundos, pero sostiene los días. En invierno, la aldea se replegó sobre sí misma. El viento entraba por las rendijas de las casas, y el mar, que siempre había sido frontera, pareció alzar la voz en advertencia. En algunas noches, Margaret permanecía despierta escuchando las tejas conversar con las ráfagas y recordaba una frase leída en un libro antiguo: «Quien ama empieza a reconocer los presagios». No temía lo que vendría, solo temía no tener tiempo suficiente para aprender lo que debía ser aprendido. En esos días llevaba a la escuela una tetera de hierro y enseñaba a los niños a esperar a que el agua hirviera. Decía que la paciencia es una forma de valentía que pocos reconocen. Thomas, al terminar su trabajo, pasaba frente a la ventana del aula y veía el dibujo de su perfil contra la luz amarillenta. Era como contemplar un faro. No se explica su utilidad a quien nunca se ha perdido en la oscuridad. Cuando la primavera de 1911 comenzó a insinuarse en los campos, con retazos de verde regresando a ocupar el paisaje castigado, la conversación sobre América entró en las ruedas de los hombres del muelle. Llegaban periódicos con mapas, promesas de trabajo abundante, historias de calles amplias y casas pintadas de blanco inmaculado. Thomas escuchó primero en silencio, luego con el deseo propio de quien sabe construir con sus propias manos. No anhelaba fortuna, anhelaba suelo firme bajo los pies. Soñó con una casa de madera clara, 2 habitaciones, una mesa junto a la ventana y una estantería robusta para los libros de Margaret. Habló de ello sin grandilocuencia, como quien describe un barco que aún está en el papel, pero que ya presiente el peso del agua. Margaret escuchó con atención y respondió con sinceridad. América podría ser el comienzo de muchas cosas, pero ningún océano cambiaría la naturaleza del corazón humano. Él asintió en silencio. Lo que la inquietaba no era la distancia en sí, sino lo que esa distancia exigiría de ambos. Aún así comenzó a imaginar un cuadro. Ella enseñando a niños en un barrio de muelles, él construyendo andamios bajo el cielo extranjero el sábado, con pan en el horno, y una canción antigua de fondo, las cartas llegadas desde Irlanda, el mar siempre cerca como un animal que nunca duerme, pero que de vez en cuando acepta la caricia de la mano humana. Llegaron entonces los meses de confirmación lenta. Margaret notó que Thomas sabía recortar el exceso sin herir lo esencial, en las tablas y en las personas. Él comprendió que ella veía el mundo como un libro abierto, pero sin prisa por pasar las páginas, para que cada una respirara el tiempo necesario. En las tardes de cielo lavado, caminaban hasta la colina desde donde se podía ver la curva entera de la bahía, y descendían por la senda en silencio, dejando que ese silencio se decantara en algo que si tuviera nombre, quizás sería más pequeño de lo que era. Hubo también los pequeños rituales que tejen la intimidad. Ella le llevó un pan envuelto en un paño blanco, bordado con las iniciales M.O., y él lo recibió como quien recibe un talismán sagrado. Él reparó la silla de la cocina de su casa, y la silla nunca volvió a quejarse bajo el peso. Compartieron un libro gastado de poemas, y cada uno subrayó discretamente los versos que parecían hablar del otro, sin decir su nombre. Una tarde particularmente fría, ella le prestó a Thomas un poema sobre el valor de atravesar. Él no devolvió las palabras.
devolvió el gesto. Una caja de madera pulida hecha por sus manos para guardar cosas que aún no tenían nombre, pero ya tenían lugar. Al final del verano, la aldea celebró una fiesta sencilla. Había luces improvisadas, violines roncos y una alegría que, por una sola noche, suspendió el peso de los días. Thomas y Margaret bailaron sin saber bailar bien, encontrando el compás en la risa del otro, y cuando se detuvieron, el mundo pareció reaprender a respirar. Fue entonces cuando él, aún con el rostro sonrojado, habló por primera vez del nuevo barco, un coloso que, decían, cruzaría el Atlántico como quien pasea por el jardín. No dijo, «vamos», dijo, «y sí». Y ese cuidado fue más elocuente que cualquier discurso preparado. Con el avance del otoño, la decisión fue tomando forma concreta. Thomas comenzó a ahorrar de manera austera. Rechazó pequeños consuelos para guardar cada moneda. Margaret bordó por las noches para una vecina y con las monedas que ganó compró cuadernos para los niños y un pañuelo nuevo, azul del mismo tono que aquella primera mañana, no por vanidad, sino como quien renueva un voto silencioso. En algunas páginas de sus cuadernos escribió pensamientos que no mostró a nadie. El amor es una casa que uno aprende a habitar poco a poco. El mar no es enemigo ni amigo, es la medida de lo que cabe dentro de nosotros. A comienzos de 1912, los periódicos confirmaron lo que ya se susurraba en el puerto. El gran barco partiría rumbo a Nueva York. Thomas, con un cuidado que rozaba la reverencia, llevó los pasajes hasta la puerta de la escuela. Margaret miró el papel y por un instante pareció más pequeña ante la inmensidad del mundo. No era miedo, era el reconocimiento de que ciertos pasos cambian la dirección del viento. Sonrió con los ojos. Si se iban, llevarían consigo lo que eran, y lo que eran no se perdería en el mar. Él asintió, y en ese gesto había un pacto que ninguno de los dos escribió, pero ambos leyeron entre las líneas del silencio. Las semanas que precedieron al embarque estuvieron hechas de despedidas discretas. Las vecinas llevaron pan y ovillos de lana. Los hombres del muelle ofrecieron consejos que eran más bendiciones que instrucciones prácticas. Margaret pasó una mañana entera en la escuela, enseñando a los niños un poema sobre los puentes. Dijo que algún día volvería con historias. Por la noche, comprendió que las palabras a veces tienen el peso de las cosas que no se pueden medir en balanzas comunes. Thomas, por su parte, visitó el taller una última vez y tocó cada barco como quien acaricia a un animal doméstico, con la mano abierta y una gratitud triste. En la víspera de la partida, subieron a la colina de siempre. El viento cortaba la piel, pero la vista era limpia como el cristal. El mar, observado innumerables veces, parecía otro, como si adivinara que, al día siguiente, algo importante se desprendería de la costa. Allí hablaron poco y dijeron mucho. Margaret sacó del bolsillo un pañuelo blanco, bordado con pequeñas hojas y las letras de su nombre. Se lo entregó a Thomas sin ceremonia, como quien entrega un mapa a alguien que no va a perderse. Él guardó el pañuelo con el mismo cuidado que ella reconocía en las cosas que él hacía con madera. El cuidado de quien sabe que ciertas superficies guardan pedazos de nuestra vida. El amanecer del embarque llegó con un ruido nuevo, el de los pasos que se apresuran sin saber exactamente por qué. El muelle hervía de voces, maletas y abrazos que querían durar más de lo que el reloj permitía. Las primeras visiones del barco no cabían en la mirada. Aquella arquitectura de ambición y promesa parecía desafiar las leyes de la gravedad. Margaret sintió la mano de Thomas apretar la suya, y ese gesto, más que el tamaño del barco, le hizo respirar hondo. Avanzaron entre rostros que también llevaban sueños envueltos en lienzos rudos. Al subir la pasarela, Margaret pensó en los niños de la escuela en las ventanas del pueblo, en el olor a pan que a veces encontraba al doblar la esquina. Pensó en su cuarto sencillo en la silla que él había reparado en la caja de madera lisa, donde empezó a guardar notas y hojas secas. Nada de eso pesaba como cadena, pesaba como raíz. Y raíz, ella lo sabía, no impide el paso, enseña la altura del vuelo posible. Thomas, sintiendo el entablado vibrar bajo sus pies, pensó en la casa de madera clara,
en el ruido del serrucho abriendo camino hacia el futuro, en la estantería para los libros de ella. Y sin decirlo en voz alta, prometió a lo que venía la misma paciencia que dedicaba a las maderas tercas. Ya instalados a bordo, caminaron por el borde de la cubierta para despedirse con la mirada de aquello que dejaban atrás. Había pañuelos en el aire, sombreros que flotaban sobre las cabezas y una canción anónima que parecía nacer de todos y de nadie al mismo tiempo. El silbato anunció que la distancia había comenzado. Margaret llevó la mano al pañuelo azul, como quien sujeta el hilo de un destino. Thomas, a su lado, se inclinó para verla mejor bajo el viento. Y en ese gesto simple había un mundo entero. El deseo de guardar para siempre aquella imagen, la mujer que él había elegido, la mujer que lo había elegido, grabada no en el papel frágil, sino en aquello que resiste al fuego y al agua. Mientras el barco se alejaba de la costa, el pueblo se encogió hasta caber en un bolsillo de la memoria. Margaret, por un instante, sintió un escalofrío. No de frío, sino de reconocimiento profundo. Había en la respiración del mar una cadencia que ella había aprendido desde niña, y esa cadencia le dijo que todo comienzo es, de algún modo, un regreso. Recordó entonces una frase que había escrito para sí misma: quien atraviesa, descubre que el otro lado también es mar. Sonrió a Thomas, y él devolvió la sonrisa con la gravedad de quien entiende lo que no fue dicho en palabras. El agua abrió camino, y en las curvas de la espuma se entreveía una caligrafía antigua que hombres y mujeres han intentado leer sin éxito desde siempre. El barco avanzó, y los dos permanecieron tomados de la mano sin promesas grandilocuentes, solo con esa certeza tranquila que a veces visita a quienes trabajan con las manos y a quienes leen el mundo con calma. Será difícil, pero será nuestro. A lo lejos, la línea del horizonte dejó de ser borde y se convirtió en puente, y cuando la costa finalmente desapareció entre la bruma, Thomas apoyó el hombro en el de ella, y Margaret cerró los ojos para guardar el sonido del momento en que partieron, no el sonido del silbato ni el de las voces, sino el sonido leve de dos respiraciones que por primera vez aprendieron a andar al mismo compás. Así terminó para ellos el año de 1911, dentro de un comienzo que parecía más grande que sus propios nombres. Lo que vendría después viviría en otro tiempo y exigiría otras palabras. Pero, en aquella hora, mientras el mar los tomaba para sí, Margaret comprendió que ciertas travesías no se hacen solo con billetes y maletas, se hacen con la disposición de amar lo desconocido. Thomas, con el pañuelo blanco guardado en el bolsillo y el azul ciñendo su cuello, sintió que por fin llevaba consigo un hogar, no una casa de madera y clavos, sino una casa de destino compartido. Cuando el último contorno de tierra se hundió en la niebla, el barco prosiguió como un punto móvil entre dos silencios. El de ellos, sin embargo, no era vacío. Era el respiro de algo que comenzaba. El mundo aún no lo sabía, y ellos tampoco, que la promesa de aquella partida era también el presagio de una historia que el mar, en su lenguaje paciente, escribiría hasta la última línea. Y sin embargo, había allí una verdad que ninguna tormenta borraría. Mientras siguieran lado a lado en la inmensidad del amor, ese carpintero invisible trabajaría en la oscuridad encajando pieza por pieza la memoria que los sostendría, incluso cuando la tierra faltara bajo sus pies. El barco avanzaba por el Atlántico como una catedral en movimiento. En los primeros días, Thomas y Margaret caminaron por las cubiertas intentando comprender la inmensidad de aquello que los llevaba, no solo el tamaño del transatlántico, sino la ambición que representaba la promesa de que el mundo podía ser atravesado con la misma facilidad con que se cruza un puente. Las mañanas nacían distintas en el mar. No había el sonido de los pasos apresurados del pueblo, ni el olor a turba subiendo por las chimeneas, ni la campana de la iglesia marcando las horas conocidas. Había, en cambio, una vastedad sin referencias, un horizonte circular que nunca se acercaba, y el ruido constante de las máquinas en el fondo del barco, un corazón mecánico latiendo día y noche, incansable, casi arrogante. Margaret se despertaba temprano y subía a la cubierta cuando aún había pocas personas.
Llevaba consigo el pañuelo azul y uno de los cuadernos donde solía anotar pensamientos. Observaba el mar con una atención que no era de contemplación pasiva, sino de escucha, como si el océano hablara en una lengua anterior a las palabras y ella se esforzara por comprender. Thomas, al encontrarla en esas mañanas, no la interrumpía. Se quedaba a pocos pasos apoyado en la barandilla, esperando a que ella se volviera. Cuando lo hacía, sonreía, y esa sonrisa era el primer hito del día. Había otros pasajeros, familias enteras que viajaban apretadas en los pasillos inferiores, hombres solos que fumaban en silencio mirando hacia atrás, mujeres jóvenes que sostenían bebés y parecían cargar, además de los niños, el peso de todas las despedidas. Margaret conversaba con algunas de ellas. Descubrió que muchas no sabían leer y sin que nadie lo pidiera, comenzó a enseñarles. Improvisó pequeñas lecciones por las tardes, usando pedazos de papel, repitiendo sílabas, mostrando cómo las letras podían transformarse en puertas. Los niños la seguían, y Thomas, observando desde lejos, reconocía en ella la misma paciencia que tenía en la escuela del pueblo, esa capacidad de hacer que el tiempo se detuviera para que el aprendizaje sucediera sin prisa. Él, por su parte, exploraba el barco con mirada de carpintero. Bajaba a las zonas donde podía ver las estructuras, hablaba con otros hombres sobre el trabajo y el futuro, escuchaba historias de quienes ya habían estado en América y habían regresado. Hablaban de fábricas, de salarios, de barrios donde aún se hablaba la lengua de casa. Thomas escuchaba con atención, pero siempre volvía junto a Margaret, como si ella fuera el único punto fijo en ese mundo en movimiento. Por la noche cenaban juntos en las mesas comunes. La comida era sencilla, pero parecía abundante después de los inviernos sobrios de Irlanda. Había pan, sopa caliente, a veces carne. Margaret compartía su porción con una mujer que viajaba con 3 niños pequeños. Thomas notaba esos gestos, y cada uno de ellos lo hacía amarla más. No un amor que se anuncia en grandes palabras, sino un amor que se confirma en las pequeñas elecciones, en las generosidades discretas, en la manera en que ella extendía la mano a quien la necesitaba sin esperar reconocimiento. Después de la cena subían a la cubierta. El cielo nocturno en medio del océano era diferente a cualquier cielo que hubieran visto antes. No había luces de aldeas que compitieran con las estrellas, y la bóveda celeste se revelaba en toda su profundidad vertiginosa. Margaret señalaba constelaciones que había aprendido en los libros, y Thomas, que conocía el cielo solo como quien conoce un techo familiar, descubría que allí arriba existían nombres y relatos escritos desde siempre. Él tomaba su mano, y ese gesto, repetido cada noche, se convirtió en el ritual que los anclaba. Pero no todo era deslumbramiento. El mar, visto tan de cerca y durante tanto tiempo, revelaba su naturaleza ambigua. Había días en que las olas crecían y el barco, a pesar de su tamaño, se balanceaba. Margaret sentía entonces una inquietud que no lograba nombrar. No era miedo exactamente, sino una intuición. Que toda travesía, cualquiera que sea, exige más que valentía, exige humildad ante lo que no se puede controlar. En una de esas tardes de mar agitado, mientras Thomas estaba en la cubierta inferior, Margaret permaneció sola en el camarote. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir. No sabía bien por qué. Tal vez era la necesidad de fijar algo que parecía estar siempre en movimiento. Tal vez era el presentimiento de que ciertas cosas deben decirse antes de que el tiempo las lleve consigo. Empezó despacio, buscando las palabras adecuadas, y poco a poco la carta fue tomando forma. Escribió sobre el pueblo, sobre el olor a sal y turba que recorría los callejones como una oración. Escribió sobre el día en que el viento se llevó el pañuelo, y Thomas corrió para atraparlo, y como ese gesto simple fue el comienzo de todo. Escribió sobre las conversaciones en el muelle, sobre los barcos que él reparaba con manos pacientes, sobre los libros que ella cargaba contra el pecho como si fueran escudos contra el mundo. Escribió sobre la decisión de partir, sobre el miedo y la esperanza entrelazados, sobre la promesa silenciosa que se hicieron en la colina, en la víspera del embarque. Pero también escribió sobre el presente, sobre los días a bordo,
sobre cómo el amor se profundiza cuando no hay nada más a lo que aferrarse salvo el uno al otro. Escribió que Thomas tenía una manera de mirar el horizonte que no era la de quien huye, sino la de quien busca. Escribió que hablaba poco, pero que cada palabra suya tenía el peso de las cosas bien construidas. Escribió que si todo salía bien si llegaban a América, si conseguían construir la casa de madera clara, con 2 habitaciones y la estantería para los libros, sabría que todo habría valido la pena. No por la casa en sí, sino por el camino recorrido lado a lado. Y escribió por último algo que no sabía si era premonición o simplemente el reconocimiento de que nada está garantizado, que el mar no es enemigo ni amigo, que el mar es solo la medida de lo que cabe dentro de nosotros. Que si algo sucediera, y ella no sabía qué, pero sentía que algo flotaba en el aire como niebla antes de la lluvia, quería que alguien supiera que ellos existieron, que se amaron, que lo intentaron. Terminó la carta al caer la tarde. Dobló el papel con cuidado y lo guardó junto con el pañuelo blanco que Thomas le había dado. No era una carta para enviar. Era una carta para dejar, para el futuro, para quien la encontrara, para que quedara algún testimonio de que, por un tiempo breve y completo, 2 corazones latieron al mismo ritmo dentro de un barco que cruzaba el mundo. Cuando Thomas regresó, la encontró sentada al borde de la cama, el cuaderno cerrado sobre el regazo. Le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que sí, que solo estaba pensando. Él no insistió. Conocía ese silencio suyo. No era distancia, era recogimiento, como cuando el mar retrocede antes de volver. Se sentó a su lado y permanecieron así un rato, sin hablar, sintiendo simplemente la presencia del otro mientras el barco avanzaba, cortando el agua oscura. Los días siguientes trajeron una rutina reconfortante. Margaret continuó enseñando a los niños. Thomas ayudó a reparar una silla que se había roto en el comedor y varios hombres lo observaron trabajar con admiración. Había algo en la forma en que trataba la madera que parecía casi una conversación, un entendimiento mutuo entre el material y las manos. Por la noche subían a la cubierta, caminaban y hablaban sobre América, sobre lo que harían al llegar. Thomas hablaba de la casa, describía los detalles como quien describe algo que ya existe, solo que aún no ha sido construido. 2 habitaciones, sí, pero también una pequeña galería, de frente al sol de la tarde. La estantería para los libros no sería simple. Tendría divisiones, encajes firmes, buena madera que no se deformara con el tiempo, y una mesa grande, donde podrían cenar y donde Margaret podría corregir los cuadernos de los niños, que, estaba seguro, ella también enseñaría en América. Ella escuchaba y añadía detalles, un pequeño jardín, aunque fueran solo unas macetas, y una mecedora en la galería para los domingos. Pero Margaret también preguntaba, ¿y si no resulta? ¿Y si América no es lo que esperamos? Thomas respondía con la calma de quien trabaja con madera terca, entonces lo intentaremos de nuevo. América es grande. Hay espacio para los comienzos. Ella asentía, pero en el fondo sabía que el miedo no era por América, era por la travesía misma, por todo lo que puede ocurrir entre la partida y la llegada. Una noche, el frío se intensificó. Subieron a la cubierta y notaron que el aire cortaba distinto. Había una humedad helada, y algunos pasajeros comentaban sobre hielo en las aguas. Margaret sintió un escalofrío. Thomas se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros, pero ella lo rechazó. Dijo que él lo necesitaba más. Discutieron un poco y terminaron compartiéndolo. Ella con el abrigo, él con el pañuelo azul enrollado al cuello. Rieron de eso, de aquel intercambio improbable de prendas, y la risa los calentó más que cualquier tela. Volvieron al camarote temprano esa noche. Margaret tomó la carta que había escrito y la releyó a la luz tenue de la lámpara. Thomas, acostado, observaba su perfil contra la luz. Le preguntó qué estaba leyendo. Ella respondió que solo era una carta. ¿Para quién? Para nadie, o para alguien que aún no existe. Él no comprendió del todo, pero respetó. Margaret guardó de nuevo la carta, apagó la lámpara y se recostó a su lado. En la oscuridad, Thomas tomó su mano. Dijo que, pasara lo que pasara,
Era feliz. Feliz por haber partido juntos, por haber tenido coraje, porque ella existiera. Margaret apretó su mano de vuelta y no dijo nada, porque hay cosas que no necesitan respuesta, solo presencia. El barco seguía. Las máquinas golpeaban. El mar respiraba debajo, vasto y paciente, y en la oscuridad de aquel pequeño camarote, dos corazones seguían aprendiendo a latir al mismo compás, sin saber que el tiempo que les quedaba ya estaba contado, sin saber que la carta guardada junto al pañuelo blanco sería algún día la única prueba de que existieron. Pero esa noche aún no lo sabían. Esa noche todavía existía el mañana, y el mañana para quien ama siempre parece eterno. La noche del 14 de abril de 1912 comenzó como las anteriores, pero había en el aire algo que Margaret no lograba nombrar. No era solo el frío, aunque el frío había aumentado considerablemente en las últimas horas, sino una cualidad distinta en el silencio, como si el propio océano contuviera la respiración. Thomas y ella cenaron con los demás pasajeros en el comedor común. Había pan, sopa caliente y una alegría discreta en las conversaciones. Faltaban apenas 2 días para llegar a Nueva York, y eso traía a los rostros una anticipación casi palpable. Los niños a quienes Margaret había enseñado corrían entre las mesas, y uno de ellos le llevó un dibujo. Un barco grande, 2 figuras tomadas de la mano, y arriba un sol trazado con esmero infantil. Margaret guardó el dibujo con cuidado, como si estuviera hecho de algo más frágil que el papel. Después de la cena, subieron a la cubierta. La temperatura había caído en picado. El aire cortaba la piel y el aliento se convertía en nubes blancas. Había menos gente que de costumbre. La mayoría prefería el calor de los pasillos interiores. Margaret se envolvió en el pañuelo azul, y Thomas mantuvo su brazo alrededor de ella mientras caminaban por el borde del barco. El cielo estaba absurdamente claro. Las estrellas se multiplicaban en profundidad, capa tras capa de luz antigua, y la luna, aunque discreta, arrojaba sobre el mar una claridad fantasmal. El agua parecía negra como tinta, lisa como el vidrio. No había olas, solo una superficie plana, inmóvil, perturbadora en su quietud absoluta. Thomas comentó que nunca había visto el mar tan tranquilo. Margaret asintió, pero aquella calma no la tranquilizaba. Al contrario, en esa quietud había algo de presagio, como el silencio que antecede a la tormenta. Permanecieron en la cubierta casi 1 hora. Hablaron poco. A veces el silencio entre 2 personas que se aman es más elocuente que cualquier conversación, y esa noche su silencio cargaba el peso de todo lo que habían atravesado juntos. El pueblo, la decisión, la despedida, los días en el mar, la promesa de una casa que aún no existía. Margaret apoyó la cabeza en el hombro de Thomas y él besó su frente. Un gesto simple, casi distraído, pero que contenía toda la ternura acumulada en los meses anteriores. Cuando el frío se volvió insoportable, bajaron. Caminaron por los pasillos hasta el camarote. Margaret sentía los pies entumecidos y Thomas se frotaba las manos para recuperar la sensibilidad. Rieron de ello, de la terquedad de haber permanecido tanto tiempo al aire libre, y esa risa los calentó más que cualquier chimenea. En el camarote, Margaret se quitó el pañuelo y lo colgó en el gancho detrás de la puerta. Thomas encendió la lámpara. La luz amarillenta llenó el pequeño espacio, y por un instante todo pareció seguro, contenido, protegido. Margaret se sentó en la cama y se descalzó. Comentó que tenía los pies helados, y Thomas se arrodilló frente a ella. Tomó sus pies entre las manos y comenzó a calentarlos con su propio cuerpo. Ella sonrió. Dijo que no hacía falta. Él respondió que sí, que cuidarla era la única cosa que tenía sentido en el mundo. Permanecieron así unos minutos. Luego Thomas se levantó, se quitó el abrigo y se sentó a su lado. Margaret abrió el pequeño baúl donde guardaban sus pocas pertenencias de valor. El pañuelo blanco bordado, la carta que había escrito días atrás, algunos cuadernos, el dibujo que el niño le había dado. Tomó la carta y la releyó una vez más. Thomas, a su lado, la observaba en silencio. Le preguntó si quería que él la leyera. Margaret dudó, luego extendió el papel. Thomas leyó despacio.
No era un lector rápido. Las palabras para él tenían peso, requerían tiempo, como las tablas de madera que exigen paciencia. Cuando terminó, devolvió la carta con cuidado. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Solo dijo que ella escribía bonito, que lograba poner en el papel cosas que él sentía pero no sabía decir. Margaret volvió a guardar la carta. Dijo que, si algo sucedía, quería que alguien lo supiera. Thomas frunció el ceño. ¿Suceder qué? Ella no supo responder. Solo un presentimiento, dijo. Él la abrazó. Le aseguró que no pasaría nada, que en 2 días estarían en Nueva York, que empezarían a construir la vida que habían planeado. Margaret quiso creerlo. Se recostó en él, cerró los ojos, intentó alejar la inquietud que la perseguía desde el inicio de la noche. Thomas apagó la lámpara y la oscuridad los envolvió. Se acostaron vestidos. El frío no invitaba a despojarse de la ropa. Margaret subió la manta delgada hasta el mentón e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Permaneció allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de Thomas a su lado y el rumor constante de las máquinas en el fondo del barco. No sabía qué hora era cuando lo sintió. No fue un ruido fuerte, fue una sacudida, sutil, casi imperceptible, pero definitiva, como si el barco hubiera tropezado con algo invisible. Thomas también lo sintió. Se incorporó en la cama. Margaret encendió la lámpara otra vez. Se miraron. Hubo una segunda sacudida, más larga, acompañada de un sonido amortiguado, un crujido, un gemido de metal que no debía gemir. El barco se detuvo. No fue una parada brusca, fue una desaceleración lenta, como si las máquinas hubieran perdido el interés en continuar. El ruido constante que los había acompañado durante días cesó, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía sólido. Margaret y Thomas permanecieron inmóviles tratando de entender. Luego vinieron las voces en el pasillo, primero distantes, luego más cercanas, pasos apresurados, golpes en las puertas. Thomas abrió la puerta del camarote. Un hombre de la tripulación pasaba, gritando en inglés algo que ellos no comprendieron del todo. Thomas le sujetó el brazo pidiéndole explicaciones. El hombre apresurado solo dijo, hielo, colisión, suban a la cubierta, y siguió adelante, golpeando otras puertas. Margaret ya estaba de pie, poniéndose los zapatos, tomando el pañuelo. Thomas se puso el abrigo, guardó en el bolsillo el pañuelo blanco que ella le había dado meses atrás en el pueblo. Margaret tomó la carta, dudó, luego la colocó dentro del abrigo junto al cuerpo. No sabía por qué, solo sabía que debía llevarla consigo. Subieron. Los pasillos estaban llenos de gente, algunos aún somnolientos, otros ya asustados. Había niños llorando, hombres hablando fuerte en varios idiomas, mujeres apretando los chales contra el pecho. Margaret buscó con la mirada a los niños a quienes había enseñado, pero no los vio. Thomas sujetaba su mano con fuerza, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegaron a la cubierta, el frío los golpeó como una pared. Era un frío distinto al de horas antes, un frío que venía de dentro, que ascendía del mar como si el propio océano se estuviera congelando. Y entonces lo vieron, pedazos de hielo esparcidos por la cubierta. No eran pequeños, algunos tenían el tamaño de mesas, de sillas, de cosas que no deberían estar allí. Los pasajeros los pateaban, reían nerviosamente, como si aquello fuera una novedad divertida. Pero había otros que miraban hacia el costado del barco con expresiones serias, y Margaret siguió esas miradas. El costado del barco estaba distinto. Había una inclinación, sutil pero perceptible, y más adelante, cerca de la proa, se veía agua donde no debía haber agua. Margaret apretó la mano de Thomas. Él también lo vio. No dijeron nada, porque ciertas verdades, cuando se reconocen, no necesitan palabras. Los minutos siguientes fueron de confusión creciente. La tripulación comenzó a destapar los botes salvavidas. Se gritaban órdenes, pero pocas personas parecían entender la urgencia. Muchos aún creían que era solo una precaución, que el barco era demasiado grande, demasiado moderno, demasiado seguro para hundirse. Margaret sabía,
al ver la inclinación creciente, que no era cierto. Thomas también lo sabía. Habían pasado la vida trabajando con materiales, madera, tela, cosas que resisten hasta que dejan de resistir, y reconocían en los gemidos del metal el mismo lenguaje de la madera cuando está a punto de quebrarse. La orden llegó. Mujeres y niños primero. Margaret miró a Thomas. Él sostuvo su rostro entre las manos. Le dijo que debía subir al bote. Ella se negó. Dijo que no iría sin él. Thomas insistió. Dijo que habría lugar para él después, que subiría en el próximo bote, que se reencontrarían en Nueva York. Margaret sabía que mentía. Lo veía en sus ojos, la misma claridad que ella sentía. No habría suficientes botes. Nunca lo sabía. A su alrededor, otras mujeres subían a los botes. Algunas lloraban, otras iban en silencio. Había maridos empujando a sus esposas, padres levantando a sus hijas, y en cada uno de esos gestos había una despedida que nadie quería pronunciar. Margaret miró los botes, miró a Thomas, miró el mar negro a su alrededor. Pensó en el pueblo, en la casa que no construirían, en los años que no vivirían. Pensó en la carta que llevaba junto al pecho, y en esa carta estaba escrito todo: el comienzo, la travesía, el amor que había nacido bajo un cielo gris y que ahora terminaría bajo un cielo de hielo. Thomas la atrajo hacia sí. La besó. No fue un beso de despedida. Fue un beso de promesa, como si dijera: te llevo conmigo, incluso cuando ya no haya cuerpo que cargar. Luego se apartó un paso y dijo con voz firme: sube. Margaret negó con la cabeza. Thomas insistió. Dijo que debía sobrevivir, que debía contar su historia, que la carta que había escrito no podía perderse. Dijo que todo lo que habían vivido necesitaba un testigo, y que ella era ese testigo. Margaret lloraba ahora, no de miedo, sino de un dolor que no cabía en el pecho. Thomas la llevó hasta el bote. Un marinero extendía la mano. Antes de que ella subiera, Margaret sostuvo su rostro entre las manos. Lo miró a los ojos con una intensidad que él nunca olvidaría. No dijo nada, porque hay cosas que no caben en palabras. Solo tocó su pecho, sobre el abrigo, como si dejara allí una bendición invisible. Thomas no entendió el gesto. No podía entender. No sabía que días antes Margaret había cosido algo en el forro del abrigo. La carta, doblada con cuidado, envuelta en un tejido impermeable que había conseguido de una de las camareras, protegida como si fuera un tesoro. No sabía que ella había hecho eso una madrugada, mientras él dormía, con manos temblorosas y lágrimas silenciosas. No sabía que aquel gesto sobre el pecho era una despedida y una promesa. Margaret subió al bote. Se sentó y otras mujeres se sentaron a su lado. El bote comenzó a descender. Ella no apartaba los ojos de él. Él estaba allí, en la borda, el abrigo oscuro contra el cielo nocturno, mirándola como si quisiera grabar cada detalle, el pañuelo azul, el rostro pálido, los ojos que decían todo sin decir nada. El bote descendía. Metro a metro la distancia aumentaba. Thomas veía a Margaret hacerse más pequeña, pero seguía mirándola, seguía grabando su imagen. Cuando el bote tocó el agua, la distancia ya era un abismo. Margaret, vista desde arriba, parecía tan frágil en aquel pequeño bote sobre el agua negra. Thomas se aferró con fuerza a la barandilla, como si así pudiera retenerla. Otros botes siguieron siendo bajados. La multitud en la cubierta se reducía, pero aún quedaban decenas de hombres, quizás cientos. Thomas permanecía en la borda, mirando hacia donde estaba Margaret. El bote de ella remaba, alejándose del barco. Él alcanzaba a ver incluso en la oscuridad el pañuelo azul. Ese punto de color era todo lo que quedaba de ella ahora, una mancha azul sobre el negro del agua. El barco seguía hundiéndose, la inclinación aumentaba. Thomas comprendió, con una claridad terrible, que no habría más botes. No para él, no para los otros hombres que permanecían en la cubierta, fumando, rezando o simplemente esperando lo inevitable. Las luces comenzaron a fallar. Primero algunas, luego más, hasta que la mitad del barco quedó en la oscuridad. Thomas tocó su pecho sobre el abrigo, sin saber por qué. Era como si algo lo llamara,
algo que no podía comprender. No sabía que Margaret había dejado allí, cosida en el forro, la prueba de todo lo que habían vivido. No sabía que llevaba contra el cuerpo las palabras de ella, la despedida que había escrito presintiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces sucedió lo que más temía. A lo lejos logró ver el bote de Margaret, ese pequeño punto con la mancha azul, empezó a inclinarse. Hubo movimiento, agitación. Thomas no alcanzaba a distinguir los detalles, pero reconocía los signos. Algo había salido mal. El bote se estaba volcando. Quiso gritar, pero la distancia era demasiado grande. Quiso nadar hasta allí, pero sabía que jamás llegaría a tiempo. Se aferró a la barandilla, los ojos fijos en aquel punto del océano, y vio cuando el bote se volcó por completo. Vio cuando las personas cayeron al agua. Vio cuando el pañuelo azul desapareció. El mundo se detuvo. El barco se hundía bajo sus pies. Había gritos alrededor, caos y desesperación, pero Thomas no oía nada. Solo podía mirar hacia donde estaba Margaret, hacia donde había estado. El agua negra la había tragado, junto con las demás mujeres, junto con los niños, junto con todos los sueños que llevaban. El final del barco, cuando llegó, fue rápido y lento al mismo tiempo. La popa se elevó. Thomas se aferró donde pudo. El barco se inclinó en un ángulo imposible y entonces se oyó un estruendo, no una explosión, sino un crujido de cosas rompiéndose, de estructuras cediendo, de todo lo que parecía sólido revelándose frágil. Las luces se apagaron por completo, y el barco, ese coloso de ambición y promesa, se deslizó hacia el mar como quien se rinde, como quien finalmente acepta la derrota. Thomas fue lanzado al agua. El frío fue inmediato, absoluto, cortante como cuchillas entrando en la piel. El agua helada ardía, y arder era la palabra justa. No había otra forma de describir aquel dolor que consumía cada parte del cuerpo. Logró emerger, jadeante. A su alrededor había restos, personas gritando, personas aferrándose a cualquier cosa que flotara. El abrigo pesaba, empapado, tirándolo hacia abajo. Por un instante pensó en quitárselo, pero algo lo detuvo. Una voz interior, un presentimiento, el recuerdo del último gesto de Margaret tocando su pecho, mantuvo el abrigo. Thomas nadó hasta una puerta de madera que flotaba. Logró subirse parcialmente, medio cuerpo fuera del agua. El frío no disminuyó, solo cambió de naturaleza, pasando de la quemadura líquida al entumecimiento progresivo. Podía sentir los dedos de las manos desaparecer, luego los pies, luego las piernas. Pero se mantuvo consciente. Se aferró a la puerta, envuelto en el abrigo empapado que se pegaba a su piel como una segunda capa de hielo, y se mantuvo consciente porque debía hacerlo. Porque Margaret había desaparecido, y él no podía desaparecer también. Porque alguien debía recordar. Los gritos a su alrededor fueron apagándose. Uno a uno, las voces callaron. El mar lo devoraba todo. Personas, sueños, futuros. Thomas flotaba sobre aquella puerta de madera, temblando violentamente, los dientes castañeando, el cuerpo en agonía. El abrigo empapado se adhería a su piel, pero él no lo soltaba. Era todo lo que le quedaba. El abrigo que ella había tocado antes de subir al bote. El último contacto entre los dos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez minutos, tal vez horas. El frío robaba la noción del tiempo. Robaba la noción de todo. En algunos momentos, Thomas pensó en rendirse. Sería tan fácil soltar la puerta, dejarse deslizar hacia el agua, reunirse con Margaret en las profundidades. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba la mirada de ella cuando tocó su pecho antes de subir al bote. Recordaba la urgencia de aquel gesto, como si ella le estuviera dejando algo. No sabía qué, pero debía descubrirlo. Tenía que sobrevivir para descubrirlo. Cuando llegó el amanecer, trajo consigo una luz gris, sin calor. Thomas apenas podía abrir los ojos. Todo en él estaba entumecido, congelado, pero estaba vivo, y entonces lo vio. Un barco en el horizonte. El Carpathia. Había botes remando hacia los sobrevivientes. Thomas intentó gritar,
pero no le salía la voz. Saludó con la mano, o lo intentó. El movimiento era tan pequeño, tan débil, pero lo vieron. Un bote remó hasta él. Manos lo alzaron hacia el interior. Le arrojaron mantas sobre el cuerpo. Alguien le ofreció algo caliente para beber. Thomas no podía sostener la taza. Las manos ya no obedecían. Pero estaba vivo. Contra todas las probabilidades, contra la lógica del frío y del agua, estaba vivo. Lo llevaron al Carpathia. Fue cargado adentro, acostado en una camilla, trasladado a un lugar cálido. Los médicos lo examinaron. Dijeron cosas en inglés que él no comprendía del todo. Quisieron quitarle el abrigo mojado. Thomas se negó. Se aferró al abrigo con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. No sabía explicar por qué. Solo sabía que no podía dejarlo ir. Era todo lo que quedaba de ella. El abrigo que ella había tocado, el último vínculo físico entre ambos. Los médicos desistieron. Trajeron más mantas. Cubrieron el abrigo mojado por encima. Thomas los dejó hacer lo que debían hacer, pero no soltó el abrigo. En los días siguientes, mientras el Carpathia navegaba hacia Nueva York, Thomas permaneció en un rincón, envuelto en mantas. El abrigo ya seco, pero aún cerca de él, temblando aunque el frío hubiera pasado. No hablaba con nadie. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía el bote volcarse. Veía desaparecer el pañuelo azul. Veía a Margaret siendo tragada por el mar. Tocaba el abrigo con las manos. Pasaba los dedos por la tela como si buscara algo. No sabía qué. Sentía que ella le había dejado algo, pero no lograba entender qué era. El abrigo era solo un abrigo, y sin embargo, no lo era. Era la prueba de que ella había existido, de que se habían amado, de que todo había sido real. Cuando llegaron a Nueva York, Thomas bajó del barco tambaleándose. Las piernas aún no le respondían bien. El cuerpo seguía temblando. Había multitudes en el puerto, periodistas, familiares, curiosos, pero nadie lo esperaba. Margaret no estaba allí. Nunca estaría. Thomas caminó por las calles de Nueva York sin rumbo. Llevaba el abrigo doblado bajo el brazo. No podía ponérselo aún. El peso de la memoria era demasiado grande. El pañuelo blanco que ella le había dado en el pueblo en el bolsillo, y el pañuelo azul que había encontrado flotando cerca de la puerta de madera, el último vestigio de ella antes de que el mar la llevara por completo. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. América, el lugar que habían soñado juntos, era ahora solo un sitio extraño, lleno de ruido y gente, donde él estaba solo. Pero no podía rendirse. Margaret había tocado su pecho antes de partir. Le había dejado algo, aunque él no supiera qué, y eso significaba que debía vivir. Debía llevar consigo su memoria, su amor, su historia, aunque doliera, especialmente porque dolía. Encontró trabajo en una carpintería. Las manos, aunque dañadas por el frío, aún sabían qué hacer. La madera todavía obedecía, y en el trabajo encontró una forma de continuar, no de olvidar, porque nunca olvidaría, sino de seguir adelante cargando con el peso. Por las noches, en la pequeña habitación que había alquilado, Thomas miraba el abrigo. Lo colgó en una percha, lejos de la vista, pero nunca logró guardarlo del todo. De vez en cuando lo tomaba, pasaba las manos por la tela, sentía su peso. Buscaba algo. No sabía qué, solo buscaba. Los años pasaron. Thomas envejeció. El cuerpo se debilitó, pero el abrigo permaneció. Guardado en un baúl, protegido, preservado. Era el último lazo físico con Margaret, la prueba de que ella había existido, de que se habían amado, que había guardado durante décadas. Era el testimonio silencioso de que su amor había sido real, aunque terminara en hielo y oscuridad. El mar guardó a Margaret, pero Thomas guardó el abrigo, y dentro de él, sin saberlo, también guardó sus palabras, cosidas en el forro, protegidas del tiempo, esperando el momento de ser descubiertas, esperando el día en que un hilo se soltara, una costura se rompiera, y el abrigo finalmente revelara su secreto, la carta, la despedida, la prueba de que el amor resiste incluso cuando el cuerpo ya no puede resistir más. Han pasado 83 largos años, y mi dulce Margaret no escribió para despedirse.
escribió para enseñarme a continuar, para que no viviera prisionero de aquella terrible noche. Ella decía: si el mar nos separó, es porque algún día él mismo nos devolverá el uno al otro. Y yo esperé tanto que el tiempo se olvidó de mí. Dicen que el mar lo devora todo, pero es mentira. El mar guarda lo que ama, y hoy lo sé. En el mar nunca quiso quitarme a Margaret. Margaret está en el mar, pero el mar está en mí, y mientras yo respire, ella también respira. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete. Hay muchos otros amores que el mar aún guarda y poco a poco salen a la superficie, porque hay cartas que el océano jamás quiso esconder.